Vamos a empezar a trabajar sobre el registro del imaginario. Lo imaginario principalmente es el registro de las imágenes. Es decir, que este registro agrupa un conjunto de fenómenos muy diversos asociados a las representaciones. Por eso es el registro de la impostura, del engaño, de las ilusiones, de las relaciones especulares intersubjetivas, de la proyección. También Lacan ubica acá el afecto de agresividad, es decir, es el registro de la agresividad. Incluso Lacan ubica al yo dentro de este registro. Recordemos que para Freud el yo es un dato secundario, es decir, el yo es una construcción. Cuando Freud trabaja Introducción al Narcisismo, de algún modo argumenta la idea de que no hay desde el principio en nuestra especie una unidad comparable al yo, sino que el yo se debe constituir. Entonces algo debe ocurrir para pasar del autoerotismo al narcisismo, lo que Freud denominó una nueva acción psíquica, y para que el yo se constituya. Esta idea, bueno, Lacan la recupera y la va a trabajar de manera más acabada, más profunda, en un texto que se conoce como El Estadio del Espejo, que es uno de los escritos de una conferencia que Lacan pronuncia eh, y que vamos a trabajar en la clase siguiente. Pero que ahora voy a recuperar algo de eso para trabajar sobre el registro imaginario. En esa conferencia lo que Lacan demuestra es que el yo no solo es una construcción, como Freud lo decía, sino que es una construcción imaginaria. Es decir, una de las dimensiones del yo implica una imagen. Y además es una imagen que se constituye a partir del otro. Es decir, es una construcción imaginaria que depende de una identificación especular, de una relación con otro. De ahí que Freud que Lacan recupere a un poeta francés que se llamó Rimbaud, quien dijo el yo es otro. Efectivamente, en Lacan, digamos, esa frase queda como argumentada, explorada, trabajada con el texto del Estadio del Espejo. Es decir, que fíjense lo interesante de lo que plantea Lacan. El yo es una imagen, es decir, no es una sustancia, no es un ente, y además es una imagen que me es éxtima, que me es ajena. Y esto viene a poner en cuestión un montón de preceptos filosóficos, fundamentalmente originados a partir de Descartes, pero también algunas cuestiones relativas al psicoanálisis de la época. Porque cuando Lacan está trabajando esta tesis, el psicoanálisis, principalmente anglosajón, se había ocupado en dirigir los tratamientos hacia el reforzamiento del yo, lo que se conoce como la psicología del yo. Entonces Lacan lo que está de algún modo marcando con esto es que eso es un error, es un gran error, en la medida de que, bueno, el yo no solo es una imagen, sino que es una imagen, digamos, que me es éxtima, que me es ajena. Pensemos en algunas cuestiones de frases populares, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice, yo quiero ser lo más genuino conmigo mismo, o yo quiero ser yo, cuando se usan esas expresiones, como esos clichés. Esas ideas o esas expresiones suponen, por un lado, al yo como una especie de unidad, como una especie de esfera, y además suponen al yo como una instancia de conocimiento y una instancia propia, individual, singular. Y justamente lo que Lacan marca con el estadio del espejo es lo opuesto. Es que el yo no es algo propio, sino que es éxtimo, nos alienamos a una imagen que proviene del otro, y además no es una sustancia, no es una entidad, no es algo, digamos, unificado. Bueno, vamos a trabajar este asunto del estadio del espejo en mayor profundidad en la próxima clase.
Ahora quiero mencionar algunas cuestiones sobre las fuentes que Lacan utiliza para delimitar el registro del imaginario. Si bien son varias fuentes, me voy a detener en algunas que pueden ser de relevancia. Obviamente, cuando Lacan está trabajando sobre esto, eh, recupera fuentes del psicoanálisis. Es decir, el psicoanálisis es una de las fuentes. Y ahí tenemos la noción de narcisismo de Freud, también la noción de imago, que Freud acuña, pero que también fue explorada por Jung y por el psicoanálisis anglosajón. También toma algunas cuestiones de Melanie Klein referidas a la posición esquizoparanoide y a la posición depresiva. Otra de las fuentes que me interesa mencionar proviene del campo de la psicología comparada, principalmente de los estudios de Vallone y especialmente el test de Vallone. Recuerden que Vallone fue un psicólogo que, entre otras cosas, realizó un test en el cual intentaba estudiar las reacciones de un mono y de un niño frente a un espejo. Es decir, el test de Vallone reunía a un niño y a un mono más o menos de la misma edad, era entre los 6 y 18 meses o 20 meses, y estudiaba las reacciones de ambos. Lo que comprueba Vallone es que el mono primero se interesa por la imagen, luego esa imagen no le da mucha importancia, y no se logra identificar a la imagen que le devuelve el espejo. En el caso de nuestra especie ocurre algo muy distinto. Probablemente ustedes han notado alguna vez, si han visto a algún niño de entre los 6 y 18 meses o 20 meses frente al espejo, habrán notado que el niño experimenta reacciones muy diversas, se entusiasma, se ríe, produce algunos movimientos de incoordinación motriz, etc. Una experiencia de júbilo, dice Lacan. Es decir, que en el niño, a diferencia del mono, esa imagen que le devuelve el espejo va a producir un efecto de identificación. Se va a reconocer, se va a identificar a esa imagen. Fíjense que estamos como enfatizando esta cuestión de las representaciones y de las imágenes. Otro de los aportes que Lacan va a trabajar, otra de las fuentes que Lacan va a trabajar, proviene del campo de la etología. Y ahí principalmente vamos a notar que Lacan recupera algunos estudios de Lorenz. Lorenz demostró que en algunas especies se producen cambios fisiológicos y cambios sociales cuando se confronta un congénere con otro congénere. Entonces, por ejemplo, la maduración de las gónadas en las palomas tiene como condición que se enfrente con un congénere, es decir, con la visión de un congénere. O en las clases de unos grillos, que es el pasaje del grillo peregrino a su forma solitaria, de su forma solitaria a su forma gregaria, es decir, de su forma social, también depende de esta visión de algún congénere. Y este asunto no es un asunto exclusivo de otras especies. Obviamente en la especie humana también se producen cambios, tanto fisiológicos como sociales, que tienen que ver con el campo especular. Y además, en nuestra especie, Lacan dice, un comportamiento se puede volver imaginario cuando su orientación hacia las imágenes es capaz de desplazarse fuera del ciclo que asegura la satisfacción de una necesidad. Entonces, esto nos permite explicar, por ejemplo, que en el caso de los fetichistas se puedan excitar cuando miran una pantufla. Es un ejemplo que trae Lacan, ¿no? Es decir, no hay nada de natural entre la excitación sexual y la pantufla, es decir, la función que cumple ese objeto, sino que se ha producido ahí una especie de desplazamiento. Entonces, fíjense cómo las imágenes tienen, en este caso, que es un caso, podríamos decir, extremo, consecuencias a nivel subjetivo. Otra de las fuentes que Lacan toma proviene del campo del arte. Lacan tuvo en determinada época una
un acercamiento estrecho con el movimiento surrealista, también tuvo encuentros con Dalí. De él toma la expresión conocimiento paranoico. Es decir, que digamos, el campo del arte, y en ese momento el surrealismo, bueno, tuvo una incidencia importante en su obra, ¿no? Pero además, en el contexto en que Lacan está trabajando este registro, se había producido en Europa también un nuevo movimiento de interpretar o de interpretación de las imágenes en las obras de arte. Y ahí aparece un autor que fue un historiador del arte, que se llamó Panofsky, que me interesa mencionar porque lo que este autor empezó a hacer es estudiar el valor simbólico de la imagen, pero no a partir de un significado fijo de esa imagen, sino el valor simbólico que toma la imagen según el contexto de la obra y según el lugar en el que está situada esa imagen. Y este dato es muy importante porque es un dato que no solo nos permite pensar el valor simbólico de las imágenes, el simbolismo de la imagen, sino también está muy asociado a la noción de estructura que Lacan trabaja en la década del 50, que la vamos a trabajar cuando veamos en un momento el registro de lo imaginario. Entonces, notemos que la imagen no se limita solo a lo imaginario, sino que entra en conexión con lo simbólico. Es decir, las imágenes están sometidas a lo simbólico, se pueden simbolizar. Para tomar solo un ejemplo, que después lo podemos trabajar un poco más en detalle, los sueños. Los sueños implican imágenes que se simbolizan. Es decir, va a haber un símbolo de un símbolo, dice Lacan. Bueno, ahora vamos a trabajar el registro de lo simbólico.